Vamos a empezar con una segunda unidad. Y en esta segunda unidad, estos son los puntos que vamos a estudiar. ¿Sí? La reforma constitucional en materia de derechos humanos. Y en esta reforma vamos a hablar del proceso de reforma, los cambios materiales o sustantivos, el texto constitucional previo a la reforma, el texto constitucional vigente, bloque de constitucionalidad, contradicción de tesis 293 diagonal 2011 y los derechos humanos y derechos fundamentales. Empezamos. La reforma constitucional en materia de derechos humanos se publica en nuestro país un 10 de junio del año 2011 y entra en vigor para el 11 de junio de 2011. Es una nueva forma de interpretar y aplicar el derecho a todas las autoridades. Interpretar y aplicar. ¿Ok? Es decir, hoy en día las autoridades tienen una tarea muy importante cuando tengan que aplicar su acto de autoridad, ya sea administrativo, ¿sale? Legislativo o jurisdiccional. Ok, en cualquiera de estos casos, vamos a verificar, muy bien, y vamos a hacer efectivo que todas estas autoridades deben de hacer efectivo los derechos humanos, ¿sí? Si su fuente es legal, sale control de legalidad. Si su fuente es constitucional, control de constitucionalidad. Si su fuente es de un tratado internacional, control de convencionalidad. Muy bien. Entonces, es una forma de interpretar y aplicar los derechos humanos para todas las autoridades. ¿Cuál es la finalidad importante sobre este tema? ¿Cuál es, abogados, abogadas? Es la tutela de los derechos humanos con los más altos estándares de la materia, de forma muy amplia, de forma que podamos hacer efectivo los derechos humanos. Por eso la reforma pasó por este desarrollo y decimos, en esta reforma constitucional, lo primero que nosotros podemos verificar es el debate legislativo para una reforma integral en la tutela de la dignidad humana. Esto no fue porque los diputados de pronto se les haya ocurrido. Se había elaborado una sentencia en contra de México en el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México. Rosendo Radilla, un cantante y un campesino de la época que componía corridos en contra del gobierno y en contra de las autoridades. Un día se comenta que iba con su pequeño en el transporte en Guerrero y un retén militar lo bajó del camión y ya nunca más se supo de qué ocurrió con Rosendo Radilla Pacheco. El asunto llega hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se condena al Estado mexicano. Sin lugar a dudas, esta resolución fue muy importante porque generó un paradigma de modificación constitucional
Y pasamos en este punto de hablar de los derechos humanos reconocidos no solamente en la Constitución, sino también dentro de los tratados internacionales. Pero los diputados establecieron una restricción y dijeron, está bien, pero te vas a someter al principio de no contradicción constitucional. Te sometes a esto, ¿vale? Empezamos con esto. Muy bien. Es decir, sí tienen los derechos, pero hasta aquí nos vamos a quedar. ¿Sí? Bien. Continuando con este estudio, vamos a verificar, mis queridos amigos, una cuestión muy importante. Pasamos de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores. Pero aquí hubo una recomendación del Alto Comisionado de Naciones Unidas que señala, no puede sustentar ese principio de no contradicción constitucional en materia de derechos humanos. En este punto, la Cámara de Senadores desincorporó ese principio que los diputados habían sustentado y entonces quitan el de no contradicción. ¿Sale? Muy bien. Aprobando por la mayoría, 2/3 partes, pasó al voto de las legislaturas locales que en su mayoría la aprobaron al 1 de junio del año 2011. Y entonces ya tenemos el cambio significativo en esa reforma constitucional. Muy bien, ¿se entiende? Y fue el cambio importante, compañeros, fue realmente tan trascendente. Y la respuesta es sí, sí fue un cambio trascendente. ¿Por qué? Porque ahora vamos a partir de un tema sobre un nuevo paradigma constitucional, los derechos humanos y sus garantías. Título primero de la Constitución. Pasamos a hablar de garantías individuales, que era una corriente jus positivista, en la cual vamos a tener las garantías que otorga la Constitución. Es decir, estas garantías me son otorgadas, no reconocidas. La Constitución me las está dando. Mientras que a partir de los derechos humanos y sus garantías, nos dice la tutela de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, se reconocen, nunca se otorga, se reconoce. Bien, cambio significativo del artículo primero, antes de la reforma, al artículo primero, después de la reforma. Ahí está. Antes de la reforma. En los Estados Unidos, todo mexicano, todas las personas, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución. No tienes más derechos que los que esta Constitución te otorgue. Artículo primero, después de la reforma. Todos los seres humanos gozarán de los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Ampliamos. Garantías era tanto como decir
solamente tienes los derechos que aquí se encuentren r- otorgados. Nada más. Estos son tus derechos. No más. Reconocimiento. Ampliamos. No solamente los que estén en la Constitución, sino también los derechos que se encuentren reconocidos en los tratados internacionales. Ampliamos la tutela de protección de los derechos humanos. ¿Cuál fue el cambio significativo que se dio? Este es el cambio significativo. Vamos a verlo. Ocurre lo siguiente. Dice, los cambios procesales más importantes nos dicen, todos los operadores jurídicos, todos, ¿sí? Sin importar su competencia, sin importar cuál es su materia, su atribución, tienen la obligación de promover, de respetar, de garantizar y proteger los derechos humanos que se encuentran tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de derechos humanos. Hay un ejercicio de interpretación conforme. ¿En qué? Bien, significa esto que, por ejemplo, el acto de autoridad administrativo, legislativo o judicial, ¿sale? Van a velar, van a verificar que esté acorde no solamente a la ley que lo regula, sino en este ejercicio de interpretación conforme lo vamos a analizar a la luz de la Constitución y a la luz también de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Al primer ejercicio lo conocemos como difuso de constitucionalidad y al segundo lo conocemos como difuso de convencionalidad. Muy bien, todas las autoridades tienen que hacer este ejercicio de interpretación conforme. ¿Sale? Y acuérdense del principio pro persona. ¿Qué nos dice el principio pro persona? Vamos a aplicar la norma que sea más favorable, la norma que sea menos restrictiva a los derechos humanos. Y en ese punto, si nos encontramos con la tutela de un derecho humano, lo importante que tenemos que hacer aquí, mis queridos amigos, es verificar cuál norma protege de forma más amplia los derechos humanos. ¿Sale? Si es la norma constitucional, ok. Si es un tratado internacional en materia de derechos humanos, si es una ley, si es un reglamento, ok, si es un decreto, etcétera, etcétera. Lo que proteja de forma más amplia es la norma que se va a aplicar. La tutela más amplia, la tutela más efectiva, lo que más garantice la protección de los derechos humanos. ¿Lo entendemos, mis queridos abogados? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien, segurísimos.
¿Sale? Bien. Sí, profesor. Continuamos y vemos, mis queridos amigos, lo referente con el llamado bloque de constitucionalidad. Dentro de ese bloque de constitucionalidad, vamos a hablar de los derechos humanos que se encuentran reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Todo entra dentro de ese bloque. ¿Y cómo está? Esta es nuestra Constitución. Muy bien. Aquí la tenemos perfectamente estructurada. Aquí está. Todos los derechos todo lo que va a entrar dentro de este bloque de constitucionalidad, imaginen que fuera así. ¿Sale? A ver, vamos a poner. Muy bien. Aquí está. Bueno, aquí tenemos esta caja de cristal. Aquí van a entrar este es el bloque de constitucionalidad. Dentro de este bloque de constitucionalidad tenemos distintas disposiciones como son la Constitución, como son los tratados internacionales de derechos humanos, como son las leyes federales, las leyes locales, los reglamentos, ¿sale? Los decretos, las normas individualizadas, etcétera, etcétera. Todas estas disposiciones, ¿vale? Acuérdense que la columna vertebral del bloque de constitucionalidad son los derechos humanos que se encuentran reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales. En un ejercicio de interpretación conforme, significa que todas estas normas vamos a revisarlas, todas estas normas, a la luz de la Constitución y a la luz de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Muy bien. Ok. Y en ese sentido, hablando dentro de este bloque, es importante distinguir que la columna vertebral, el corazón de los derechos, se encuentran en la Constitución, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los tratados internacionales sobre derechos humanos. A ver, ¿por qué les pongo esto? Ahí va. ¿Qué es lo que permite a un cuerpo funcionar, compañeros? ¿Qué es lo que le permite, compañeros? ¿Qué es lo que hace que todo este sistema funcione? Es la salud, el aire, Bueno, pero ¿qué es lo que hace que todo funcione? Aquí está. Aquí tenemos esta imagen, el corazón. el corazón. Muy bien. A ver, lo que acabamos de mencionar es esto. Aquí está. La base del sistema es esto. Este corazón son los derechos humanos que se encuentran en la Constitución, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en los protocolos en materia de derechos humanos. Ahí está. No significa que lo demás no sea importante, pero sin estos elementos que hemos mencionado, todo el sistema no va a funcionar, ¿eh? Todo lo demás no va a funcionar. Y aquí, por ejemplo, decimos, entonces lo demás no es importante. Por supuesto que es importante,
Por ejemplo, ¿el tema de competencias y atribuciones de la autoridad sigue siendo importante? Claro, porque no puede funcionar un Estado sin organización, porque no puede funcionar una autoridad si no tiene perfectamente delimitada su competencia, ¿sí? Pero bueno, sin el corazón lo demás no vive. No significa que el ejercicio de los derechos no sea importante. Por supuesto, es importante. Si no, ¿cómo hago que esto sea efectivo si no existe la posibilidad de hacer un ejercicio práctico, de velar por la tutela de los derechos? Es decir, se complementan, pero la base, la esencia está aquí en el corazón. Si esto no funciona, lo demás pasa a segundo término. Compañeros, ¿no hemos visto que muchas personas que son atletas de alto rendimiento, de pronto todo lo demás funciona excelente, pero un ataque al corazón destruye este sistema más perfecto? ¿Se entiende? Todo podrá estar bien, pero si el corazón falla, se acabó el sistema. Por eso el corazón del bloque de constitucionalidad es la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados internacionales sobre derechos humanos. ¿Sí? Muy bien. Y llegamos a la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, que nos dice lo siguiente: una resolución de nuestro máximo Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos dice: los derechos humanos tienen la misma eficacia normativa, sin importar si su fuente es constitucional o convencional. En ambos casos se les reconoce el mismo rango, tienen la misma tutela, tanto las que se encuentran en la Constitución como en los tratados internacionales, ¿sí? Se reconoce la posición de los tratados y también se habla del carácter de la jurisprudencia. Es decir, aquí vamos a poner este ejercicio. Bien, aquí está este bloque. Muy bien. En este ejercicio del bloque de constitucionalidad, la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, nos dice: misma eficacia normativa de los derechos humanos, independientemente si su fuente es constitucional o convencional. En este punto, hay varios aspectos que hay que tomar en consideración. ¿Cuáles son esos? No solamente los tratados internacionales de derechos humanos, los protocolos que derivan de estos tratados, sino también las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entran dentro de esta tutela de los mismos. Sentencias en las cuales México sea parte, o en aquellas controversias contenciosas, aunque México no sea parte. ¿Se entiende? Entonces, esto es el ejercicio del bloque de constitucionalidad que venimos trabajando. Esto es lo que vamos a entender para la tutela de los derechos. Y en este punto, mis queridos amigos, es muy importante que distingamos estos dos conceptos: control de uno, legalidad. El acto de autoridad, ¿sale?, va a quedar sometido a la ley, a la norma
que regula sus atribuciones, que regula su competencia. Ahí está. Control de constitucionalidad. Aquí vamos a pasar a un punto en la cual verificaremos lo siguiente y diremos, bueno, en este ejercicio lo importante es que el acto de autoridad se va a someter al paradigma establecido por la Constitución y la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación. Y tenemos el tercero, control de convencionalidad. El acto de autoridad sujeto a los paradigmas que establezcan los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Muy bien. Ok. Acuérdense que cuando la autoridad en ese ejercicio vela por el ejercicio de constitucionalidad, vamos a llamarle control difuso de constitucionalidad. Y en el caso de convencionalidad, vamos a llamarlo como difuso de convencionalidad. Muy bien. ¿Se comprende, compañeros? ¿Sí? Ok. Muy bien. Y bueno, vamos a cerrar esta parte de la segunda unidad con un análisis importante en relación a los derechos humanos. Fíjense que Norberto Bobbio, cuando se emitió la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues en un pensamiento lógico, en un paradigma importante, se planteó, bueno, qué bonitos que son los derechos humanos, inherentes a nuestra naturaleza, que nos establecen estos elementos de la dignidad de todo ser humano. Está muy padre, pero son poco efectivos. Son derechos programáticos. Al final de cuentas nos decía el doctor Bobbio que los derechos humanos no había manera de exigir su cumplimiento, que para que estos derechos humanos fueran efectivos, tenían que reconocerse a nivel interno por los estados. ¿Se va entendiendo? Es decir, una cuestión es lo que nosotros entendamos por el tema de los derechos humanos que son inherentes a nuestra propia naturaleza. Ahí están, derechos humanos inherentes. Muy bien, pero bueno, avanzando un poco más, acuérdense, mis queridos amigos, de que estos derechos humanos, cuando se plasman por escrito en una constitución, en un tratado internacional, en una norma fundamental, vamos a conocerlo con el nombre de derechos fundamentales. Ok. Hasta cierto punto, esto da una mayor garantía de tutela, de protección, de salvaguarda, que tampoco se hace efectivo. Esa del todo tampoco significa que no vayan a ser vulnerados. Y después de todo esto, tenemos también las garantías. Las garantías como los mecanismos, como los medios procesales para hacer efectiva la tutela de derechos humanos. En estas garantías tenemos a nivel interno, por ejemplo, las distintas normas procesales
que garanticen los derechos humanos. Tenemos, por ejemplo, el tema del juicio de amparo. Ok. Tenemos, por ejemplo, las determinaciones de la CNDH sobre violaciones a derechos humanos, etcétera, etcétera, a nivel interno. Y a nivel internacional, tenemos las peticiones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tenemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con las sentencias que emita sobre derechos humanos. ¿Se entiende? Ok. Entonces, en conclusión, los derechos humanos son inherentes a mi naturaleza humana. Gozo de ellos por el simple hecho de ser un ser humano. Estos son mis derechos humanos. Cuando estos derechos humanos se reconocen en un documento fundamental, cuando estos derechos humanos se plasman en una constitución, en una norma fundamental, en un tratado internacional, entonces ahora hacemos referencia nosotros a los derechos fundamentales. Ok. Y cerramos con las garantías. ¿Qué son las garantías? Los mecanismos procesales, ¿vale? ¿Para qué? Para hacer efectiva la tutela de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Muy bien. ¿Se entendió, mis queridos amigos? Ok. Entonces, Sí, cerramos, maestro. cerramos con este comentario y decimos, los derechos humanos de conformidad a la concepción de Luigi Ferrajoli son los que universalmente tenemos todos los seres humanos con ese estatus de persona y con la capacidad de obrar. Mientras que los derechos fundamentales, dice Luigi Ferrajoli, son aquellos garantizados por el ordenamiento jurídico, lo que los hace efectivos, lo que hace que estos derechos, pues bueno, garanticen que estos derechos, pues de alguna manera, protejan los derechos fundamentales de las personas. ¿Está claro? Muy bien. Mi estimado maestro Ricardo, te escuchamos, por favor. Sí, maestro, buenas tardes. El- la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al emitir, ¿verdad? Emite recomendaciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para la autoridad, es obligatorio tomar en cuenta esas recomendaciones que emite la Comisión de Derechos Humanos. ¿Es obligatorio? Pues bueno, a ver, al final de cuentas, esa recomendación pues no entra todavía dentro de un plano de la vinculación, de la vincularidad de los derechos, ¿no? Lo que nos queda en este ejercicio es, pues, que las autoridades cumplan de buena fe con esa determinación que ha emitido la convención, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La comisión sí puede dar parte a las autoridades de algún servidor público que no haya dado cumplimiento y en ese punto establecer una responsabilidad de índole administrativa, civil o inclusive, ¿por qué no señalarlo penal, no? Por no cumplir con una determinación que ha establecido en tema de derechos humanos. Entonces, si bien es cierto, no llegamos al punto de que sea una determinación judicial, sí puede tener implicaciones para el servidor público no cumplir con la recomendación, mi estimado maestro. Ok. Muchas gracias, maestro. Muy bien, a sus órdenes. Por ahí creo que mi estimada maestra María del Carmen levantó la mano. No, maestro, no, ¿No? una Ok, disculpa. no se preocupen.
Hasta aquí vamos bien con estos temas introductorios de los derechos humanos y fundamentales. Mi estimado maestro Luis Manuel, te escuchamos, por favor. Yo tengo una duda al respecto. En un momento dado, si existe un señalamiento de la Comisión, digamos, estatal de Derechos Humanos sobre el actuar de un servidor público, el ente administrativo puede promover un amparo contra ese, esa resolución de, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el sentido, o sea, vamos, que la Comisión Estatal de Derechos Humanos hace una recomendación sobre un actuar de un servidor público en sus actividades que violó los derechos humanos de una persona. Eh, entonces, el ente administrativo, digamos, en este caso sería un municipio, puede promover un amparo en contra de ese señalamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ok, a ver. Y más o menos así lo estoy interpretando, ¿eh? El, Al final de cuentas, la Comisión Local de Derechos Humanos ha emitido una recomendación a una autoridad por la posible violación de derechos humanos. Así La es. autoridad, la autoridad local no está conforme con esa resolución que ha emitido esa comisión, ¿sale? Y usted me dice que esta autoridad local se va al juicio de amparo. Aquí yo les diría que no se cumpliría uno de los supuestos del amparo porque me parece que esta recomendación no llega al punto todavía de causarle alguna afectación patrimonial a la autoridad. Le está recomendando. Bajo esta tesitura considero que no se materializa dentro de los principios rectores del juicio del amparo el agravio, en este caso, al patrimonio del ente público, que sería un supuesto bajo el cual pues pudiésemos hablar de la procedencia del juicio de amparo. Y de alguna manera, en este punto, me pareciese que no hay una vulneración a los derechos que se reconocen también inclusive para las autoridades. Considero que no debería proceder el amparo. Ok, gracias, profesor. Muy bien, a usted, muchas gracias. Bien, estimados amigos, entonces, con este punto vamos a hacer una pequeña pausa de 15 minutos para que tomen un cafecito, para que se estiren un rato y regresamos después de que haya concluido, mis queridos amigos, pues en este...